La sala estaba en silencio. No el tipo de silencio que trae la paz, sino el silencio pesado que te oprime el pecho como una tormenta a punto de estallar. El embajador Reev se mantenía erguido, incluso mientras las cadenas se clavaban en sus muñecas. Su rostro, ensangrentado pero orgulloso, desafiaba con la mirada al Consejo Galáctico, un círculo de élites alienígenas que se creían por encima de la justicia. No habló. Ya no. Le habían arrancado las palabras a golpes hacía días. A su alrededor, la gran cámara bullía con los susurros de un centenar de especies. Algunas lo compadecían. La mayoría no. La humanidad era nueva en las estrellas. Demasiado emocionales, demasiado agresivos, demasiado humanos. Al Consejo no le gustaba lo que no podía controlar. La alta canciller Viren, un ser de cuello largo con escamas plateadas y ojos fríos, finalmente se puso en pie. Su voz resonó en la cámara como una cuchilla cortando seda. Por crímenes contra el orden de la galaxia, por traición a la paz y por la arrogancia del desafío, este humano será ejecutado. La cámara estalló en murmullos. Algunos se levantaron, otros inclinaron la cabeza. Nadie protestó. Nadie, excepto una persona. En el fondo, oculta entre la multitud, una mujer con una larga capa no se inmutó. Sus dedos tocaron el pequeño dispositivo que llevaba en la muñeca. Una diminuta luz verde parpadeó una vez, luego otra, y después se quedó encendida. Se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Reev alzó la vista hacia el cielo. La cámara estaba abierta al espacio, protegida únicamente por una cúpula de energía translúcida. Las estrellas brillaban, pacíficas, indiferentes, y entonces, la oscuridad. Las estrellas se apagaron como velas moribundas, una por una. Luego, un zumbido, bajo y creciente. El cielo no estaba oscuro porque hubiera caído la noche. Estaba oscuro porque algo masivo bloqueaba la luz. Una nave. No, una flota. Naves humanas. Un mensaje apareció en todas las pantallas holográficas, en todos los comunicadores, en la mente de cada diplomático conectado de la cámara. Ejecuten a uno de nosotros y tendrán noticias de todos nosotros. La humanidad recuerda. Los labios de la canciller Viren se crisparon. No se atreverían, susurró. Pero en el fondo, todos lo sabían. Sí que se atreverían, porque los humanos nunca habían dejado una muerte sin respuesta. Los labios de Reev se curvaron en una sonrisa sangrienta. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de miedo. La alta canciller Viren intentó mantener la compostura, pero su mano temblaba mientras tecleaba en su tableta de datos. Por toda la cámara del Consejo Galáctico, los representantes se levantaban de sus asientos, con los ojos fijos en la negrura del cielo. El escudo protector de la cúpula parpadeaba bajo la presión de la energía que pulsaba desde la flota humana. Ninguno de ellos había visto este tipo de tecnología antes. La humanidad había permanecido en silencio durante años, desde que se les concedió una entrada limitada en el Consejo. La galaxia había pensado que los terrícolas eran primitivos, desorganizados, emocionales. Resulta que solo eran pacientes. Reev no dijo una palabra. Se quedó allí, con la cabeza alta, la mirada fija en los estandartes flotantes del Consejo. Incluso encadenado, parecía que era él quien presidía la sesión. La plataforma de ejecución comenzó a elevarse bajo sus pies. «Detengan el procedimiento», ladró una voz profunda desde la fila inferior. El general Ratkl, de la Alianza Sortar, se irguió, sus 4 brazos apretados en puños. «Han visto ese mensaje. No es momento para el orgullo. Han venido a por él». Viren le lanzó una mirada lo bastante afilada como para cortar acero. «Fue juzgado bajo la ley del Consejo. No deben intimidarnos». «Ya lo han hecho», murmuró alguien más. La cúpula parpadeó de nuevo. Entonces, por un segundo, todo en la cámara se oscureció. Las luces, las pantallas, los escudos, solo el tiempo suficiente para enviar un mensaje claro: estamos dentro de sus sistemas. Llegaron en silencio. Sin explosiones, sin advertencias, solo ese horrible y sigiloso apagón que le dijo al Consejo que su falsa sensación de superioridad acababa de desmoronarse.
La humanidad no solo había traído naves. Había traído el control. Desde las sombras del balcón, la mujer encapuchada emergió de nuevo, caminando ahora con calma por el pasillo central. Se bajó la capucha. Una humana. Los guardias del consejo se movieron para interceptarla, pero una voz resonó en cada rincón de la cámara. «Alto», dijo. «No está sola». Los guardias se detuvieron. La voz venía de todas partes y de ninguna. Era humana, tranquila, pero con un filo agudo, frío como el espacio justo más allá de esa cúpula parpadeante. La mujer se detuvo en la base de la plataforma de ejecución. Reeb bajó la mirada, un hilo de sangre cayendo de su mandíbula. Ella le sostuvo la mirada y asintió una vez. Él le devolvió el gesto. La voz de Viren se quebró por la tensión. «Esto es una violación de la ley del Consejo. La humanidad se enfrentará». La mujer la interrumpió sin girarse. «Ustedes ya mataron la ley cuando lo torturaron. Lo llamaron paz, pero fue un castigo por rechazar sus exigencias. Nosotros no seguimos a tiranos. No están autorizados a... Ustedes ejecutaron a un enviado de paz». La cámara volvió a guardar silencio. Reeb estaba aquí para negociar, no para someterse. Lo castigaron por su entereza. Y ahora, levantó la mano, sus dedos moviéndose ligeramente, han declarado la guerra sin siquiera darse cuenta. Fuera, cientos de naves comenzaron a adoptar una nueva formación. No se disparó ningún arma, no se amenazó a ningún planeta, solo la masa negra de metal y silencio que ocultaba la mitad de las estrellas del cielo. Luego llegó el segundo mensaje, retumbando en cada pantalla, en cada canal. Devuelvan al enviado vivo, o devuélvanlo en pedazos. De cualquier forma, su tiempo se ha acabado. La cámara parecía más pequeña ahora. Cada alienígena en esa alta y majestuosa sala, construida con la arrogancia de especies que creían haber domado la galaxia, de repente parecía acorralado. Los enormes ventanales de arriba, antes un símbolo de su dominio cósmico, ahora servían como un recordatorio inquietante. El cielo se había vuelto en su contra. La alta canciller Viren estaba paralizada. Su boca colgaba ligeramente abierta, formando palabras que no llegaban a salir. Las pantallas que flotaban en el aire por toda la cámara fallaban, con una estática que zumbaba en los oídos de cada ser presente. No era un fallo de funcionamiento. Era presión. Los sistemas humanos se comunicaban directamente con los suyos, como si la tecnología misma hubiera empezado a obedecer las órdenes de la Tierra. «Seguridad», siseó. «Atrápenla a ella y a él. Esto sienta un precedente peligroso. Si nos doblegamos ante la Tierra ahora, gobernarán a través del miedo». «No», dijo Reeb finalmente, bajando de la plataforma, flanqueado por Ayla. «No gobernaremos. Recordaremos, y ustedes también lo harán». Ayla presionó un pequeño disco contra su muñeca, activando un transporte de corto alcance. En segundos, la imagen de Reeb comenzó a parpadear y luego se desvaneció por completo. Se había ido, extraído, de vuelta a bordo de una de las naves que esperaban en el cielo negro. Y ese cielo seguía observando. La cámara permaneció congelada, con cientos de delegados aún mirando donde él había estado. Nadie se atrevió a hablar primero. Todos esperaban a ver qué haría la Tierra a continuación. Ayla no se fue de inmediato. Dejó que el silencio se alargara. Reeb era la última oportunidad que tenían de mantener a la Tierra en la mesa. La desperdiciaron cuando lo torturaron, dijo, su voz ahora más fría. Ya no solicitaremos ser miembros. Vamos a redefinir lo que significa serlo. ¿Está amenazando al Consejo?, siseó uno de los delegados menores, una criatura de espina delgada y múltiples ojos de los sistemas del borde. Ayla se giró hacia él lentamente. No. Corrigiendo un error. La galaxia pensó que la humanidad era débil porque pedimos unirnos en lugar de conquistar. Ofrecimos amistad en lugar de guerra. Pero ahora, retrocedió, colocando 2 dedos en el disco de transporte. Ahora verán lo que somos en realidad. Se desvaneció. Pasó un latido. Luego, por primera vez en su historia, las puertas principales de la cámara no fueron abiertas por ceremonia ni por guardias. Fueron derribadas.
Cargas explosivas detonaron, volando la imponente entrada hacia adentro. El humo entró a raudales, y de la niebla surgieron 12 soldados humanos con armadura, vestidos de negro, cada uno con la insignia del nuevo acuerdo de defensa terrano. No se disparó un solo tiro, no se dijo una palabra. No lo necesitaban. Caminaron hasta el centro de la cámara, colocaron una caja negra sellada en el suelo y se fueron tan silenciosamente como llegaron. El consejo se acercó a ella lentamente, con cautela, como si pudiera explotar. Cuando se abrió, un holograma parpadeó. El rostro de Reev, magullado y maltratado, pero indomable. Esto no es una declaración de guerra, dijo, tranquilo y solemne. Es una advertencia. La Tierra ya no pedirá ser aceptada. Somos el futuro de esta galaxia. Pueden caminar a nuestro lado o quedarse atrás. Luego, el holograma cambió a la propia Tierra. Ciudades, niños, científicos, soldados, planetas ahora colonizados bajo banderas humanas, naves en construcción, protocolos de IA gestionando redes de defensa planetaria, y debajo de todo, 4 palabras pulsaban en cada pantalla: la humanidad recuerda, siempre. A bordo del TSV Revenant, orbitando justo más allá del borde del planeta del Consejo Galáctico, Reev estaba de pie ante el enorme ventanal, observando el cielo. Todavía estaba negro. No por el anochecer, sino porque la flota de la Tierra seguía allí, inmóvil, sin parpadear, como una mano suspendida sobre un interruptor que la galaxia no podía permitirse que se activara. Apoyó una mano en el cristal, el frío zumbido de la nave vibrando a través de su piel. Era surrealista estar allí después de semanas de cautiverio. Debería estar muerto. Se suponía que lo estaría. El consejo había hecho un espectáculo de él. Huesos rotos, aislamiento, sin comunicación, sin esperanza. Y ahora le tenían miedo. No por lo que él pudiera hacer, sino por lo que la humanidad haría por él. Detrás de él, las puertas se abrieron con un siseo y Ayla Ren entró. No saludó, no adoptó una pose. Simplemente se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados. Deberías descansar. Reev se giró, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios magullados. Ya he descansado suficiente entre cadenas. Ella no dijo nada, solo lo miró. Había orgullo en sus ojos, pero también preocupación. El consejo está en pánico, dijo finalmente. 17 especies han solicitado conversaciones de emergencia. Algunas quieren protección. Otras quieren ceder influencia a la Tierra para evitar una guerra total. Reev no parpadeó. ¿Creen que esto se trata de poder? ¿No lo es? No, dijo él. Se trata de dolor. Se trata de ser humillado frente a la galaxia de la que tanto intentamos formar parte. Suplicamos unidad. Nos dieron cadenas. Ayla dio un paso adelante. Y ahora la cadena está alrededor de sus cuellos. Él asintió. Que se ahoguen con ella. En toda la flota, el ejército de la Tierra estaba en alerta máxima. Docenas de naves, algunas más grandes que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás, se alinearon en órbitas estratégicas, bloqueando rutas comerciales, interceptando comunicaciones salientes, incluso desactivando satélites en los sectores controlados por el Consejo. Pero no se había disparado ningún tiro. Todavía no. Era la espera lo que más los asustaba. El puente táctico del Revenant zumbó cuando una pantalla holográfica cobró vida, mostrando una llamada entrante, encriptada, originada en la capital del Consejo. Ayla miró a Reev. Viren. Pásala. La proyección se agudizó. El rostro de Viren apareció, más pequeño ahora, impotente. Su postura orgullosa había desaparecido, su tono era cortante y desesperado. Exigimos la retirada de todas las naves terranas de la órbita. Esta demostración de fuerza viola más de 60 tratados interestelares. Usted ejecutó a un diplomático, interrumpió Reev con frialdad. No tiene derecho a hablar de tratados. Reev, por favor. El Consejo se está fracturando. Sus acciones han causado el caos. ¿Nuestras acciones? Ladró él, entrecerrando los ojos. O las suyas. Yo no destrocé el Consejo.
Lo hizo usted cuando decidió que una vida humana valía menos que su orgullo. Su rostro se ensombreció. ¿Qué es lo que quieren? Ayla se situó a su lado en el encuadre. Queremos que la verdad se haga pública. Cada registro, cada momento de la tortura de Reev, cada orden que dio. Queremos que la galaxia sepa lo que hizo. Viren se estremeció. Eso desestabilizaría el núcleo central. Bien, espetó Ayla. Quizás es hora de que algo más ocupe su lugar. Reev se inclinó más cerca. Dimitirá públicamente. Admitirá sus crímenes y luego desaparecerá. Porque si volvemos a verla, en cualquier lugar de esta galaxia, no enviaremos un mensaje. Enviaremos fuego. La línea quedó en silencio. Viren los miró fijamente, buscando una salida. No la había. La comunicación se cortó. Por un momento, hubo paz a bordo del Revenant. Un zumbido silencioso. La respiración antes de que el universo cambiara. Luego llegó la llamada del alto mando de la Tierra. Embajador Reev, permiso para iniciar la fase 2. Él miró las estrellas. Sabía lo que significaba la fase 2. Interrupción selectiva, paros económicos, sabotaje profundo de la infraestructura del Consejo mediante IA. Sin balas, solo el colapso. Cerró los ojos. Necesitan recordar, se dijo a sí mismo, o esto volverá a suceder. Permiso concedido. En toda la flota, se lanzaron señales. En minutos, la IA bancaria del Consejo falló. En segundos, la logística de alimentos en las colonias exteriores se colapsó, desviando todos los suministros a través de rutas protegidas por la Tierra. Se emitió un mensaje en toda la galaxia. Esto no es una conquista. Es una corrección. Reev se giró hacia Ayla. Ahora esperamos. ¿A qué? A que supliquen. El colapso no llegó con fuego. Llegó con silencio. Uno por uno, los sistemas del Consejo Galáctico comenzaron a atenuarse. No a explotar, no a arder. Simplemente a callar. Las redes bancarias se descontrolaron. Las rutas de transporte se desviaron sin autorización. Las redes de defensa automatizadas parpadearon y se volvieron hacia adentro, bloqueando a sus propias flotas en los hangares. Las líneas de comunicación zumbaron con estática y luego murieron por completo. La Tierra no necesitó disparar una sola arma. Ellos eran el arma. Reev estaba en el mando central del TSV Revenant, con los ojos fijos en la cascada de datos que fluía por la pantalla holográfica. Cada segundo, otro sistema caía en el caos. No por la violencia, sino por la precisión. Cada centro de IA que el Consejo había controlado una vez, ahora tartamudeaba, fallaba o se redirigía a los protocolos de supervisión de la Tierra. Años de código terrano, enterrado en lo profundo de sus redes, durmiendo, esperando, habían despertado todos a la vez. No solo se habían unido a la tecnología de la galaxia, la habían reescrito silenciosamente. Detrás de él, Ayla miraba el mismo torrente de infraestructuras colapsando. Tenía los brazos cruzados, pero la mandíbula apretada. Les estamos partiendo el espinazo, murmuró. ¿Cuánto tiempo hasta que empiecen a devorarse entre ellos? Reev no respondió de inmediato. Su expresión era dura, distante. Ya lo están haciendo. Llegaban informes de todos los cuadrantes. Sistemas fronterizos que se negaban a acatar las órdenes del Consejo. Federaciones comerciales que declaraban su neutralidad. Grupos de mercenarios que cambiaban su lealtad a la Tierra a cambio de seguridad en sus sistemas. Y en lo profundo de los sectores centrales, habían estallado disturbios en al menos 4 mundos del Consejo. No contra los humanos, sino contra el propio Consejo. Ayla activó una transmisión sin censura que mostraba uno de esos levantamientos en el próspero planeta de Keterra. Una multitud de manifestantes asaltaba una torre de datos, coreando en cientos de dialectos alienígenas diferentes. Algunos sostenían pancartas improvisadas, otros llevaban antorchas, pero el mensaje era el mismo: no más mentiras, no más cadenas. La gente no tenía miedo de la Tierra. Estaban inspirados por ella. El Consejo Galáctico, una vez la autoridad inquebrantable de la política interestelar, se estaba resquebrajando bajo su propio peso. Y la Tierra solo sostenía el espejo. Reev,
dijo Ayla en voz baja. Te buscan. Él se giró. Había una segunda transmisión entrante, esta vez desde una frecuencia privada, no de Viren. Ella había desaparecido, probablemente escondida o bajo la protección de los pocos sistemas leales que le quedaban. Esto era diferente. Una anciana del consejo, Iselon, antigua, neutral y temida por su sabiduría. Reev aceptó la transmisión. La anciana apareció, su forma parpadeando como niebla, suave y translúcida. Su voz, aunque alienígena, estaba cargada de gravedad. Has roto la espalda de un orden de 1000 años, humano. Yo no la rompí, replicó Reev con calma. Solo expuse lo frágil que era en realidad. Ella asintió una vez. Entonces hablemos con la verdad. La galaxia no puede sobrevivir así. La Tierra ha demostrado su valía. No solo como una fuerza, sino como una voz, una que elegimos no escuchar. La ceja de Reev se alzó. ¿Es eso una disculpa? Iselon hizo una pausa. Es un ajuste de cuentas. El silencio se mantuvo por un momento, pesado con algo no dicho. Luego añadió. Queremos la paz, pero no queremos ser gobernados. No queremos gobernar, dijo Reev. Queremos un asiento, una voz, un lugar donde ser humano no signifique ser castigado por tener entereza. Entonces ayúdanos a construir algo nuevo. Eso hizo que Ayla levantara la cabeza. Sus ojos se dirigieron a Reev, curiosos, suspicaces. ¿Empezar de nuevo?, preguntó él. El consejo está acabado. Los sistemas se están rebelando. Incluso ahora, docenas de embajadores están abandonando sus puestos. Viren ha desaparecido. La ilusión se ha roto. Iselon dijo. Necesitamos algo mejor, y necesitamos que la Tierra esté en el centro de ello. Ayla se inclinó, silenciando la transmisión por un segundo. Sabes que esto podría ser una trampa. Reev no apartó la vista de la pantalla. No. Esto es una rendición en forma de diplomacia. Reactivó la llamada. Entonces ayudaremos a reconstruir, dijo. Pero bajo nuestros términos. Iselon asintió lentamente. Entonces, dilos. Reev respiró hondo. Transparencia, igualdad, protección para los nuevos mundos, representación para las especies emergentes y un sistema de defensa unificado no controlado por ningún mundo en particular, incluida la Tierra. Ayla parpadeó. Esa última parte la sorprendió incluso a ella. El rostro neblinoso de Iselon sonrió débilmente. Hablado como un verdadero líder. La transmisión terminó. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, preguntó Ayla. ¿Confías en ella? No, dijo Reev. Pero confío en que la galaxia ha visto de lo que somos capaces, y prefieren sentarse con nosotros que enfrentarse a nosotros. Ella sonrió de lado. ¿Así que ya no solo nos temen? Él negó con la cabeza. Somos necesarios. La galaxia, como siempre, no se desmoronó de golpe. Se fragmentó. Días después del mensaje de Iselon y del firme control de la Tierra sobre las redes neuronales de la galaxia, las cosas comenzaron a calmarse en la superficie. Las principales rutas comerciales reabrieron bajo la supervisión terrana. El comercio de armas en el mercado negro se agotó de la noche a la mañana. Flotas piratas, antes protegidas por facciones corruptas del Consejo, fueron cazadas sin piedad por las naves fantasma terranas. El rostro de Reev, una vez olvidado en una prisión, ahora se proyectaba en todos los sistemas de 100 mundos como un símbolo de resolución. Pero no todos estaban dispuestos a arrodillarse. En las sombras de un sistema estelar moribundo conocido como Belterra, se estaba escribiendo un mensaje, no con palabras, sino con sangre. En el puente del acorazado Viari de Mingen, la canciller Viren estaba sentada, rodeada por los últimos de sus leales. Sus escamas se habían opacado hasta un gris enfermizo. Sus ojos ya no brillaban con confianza, sino con algo más frío. Obsesión. Lo llaman un héroe, siseó, su voz distorsionada por la quemadura que marcaba la mitad de su rostro, cortesía de su escape de la capital del Consejo. Creen que la humanidad los ha salvado. Idiotas. Su ministro de guerra, el general Surak,
Hizo sonar sus mandíbulas en señal de acuerdo. Los débiles se aferran a la voz más fuerte en la habitación. Esa voz es la de la tierra, por ahora. Viren se giró lentamente. Entonces la silenciaremos. Dio un paso adelante y reveló lo que los otros aún no habían visto. Una cápsula de estasis oblonga y negra. Dentro, una criatura medio viva flotaba, enredada en cables, pulsando suavemente. No era alienígena. Era humana. ¿Qué es esto?, preguntó Surak, su voz cautelosa. Un soldado, susurró Viren. Uno de los muchos que el Consejo capturó durante la expansión temprana de la Tierra. Realizamos experimentos sobre su resistencia, su biología, sus mentes. Este no se rompió, así que lo convertimos en algo mejor. Los ojos de Surak se entrecerraron. Creaste un arma. Creé un mensaje, gruñó ella. Sus dedos danzaron sobre la consola, y la cápsula comenzó a drenarse. Al otro lado de la galaxia, Reeb estaba en una reunión de estrategia a bordo del Revenant, rodeado por los comandantes de mayor confianza del acuerdo terrano. Ayla estaba a su lado, monitoreando las transmisiones de inteligencia de los sistemas rebeldes. La mayor parte del Consejo ha aceptado nuestros términos, dijo Ayla, señalando el mapa actualizado. 37 sectores operan ahora bajo acuerdos de transición. El comercio es estable. Los disturbios han disminuido. Incluso el liderazgo ESEN ha solicitado un programa de intercambio cultural con la Tierra. Reeb esbozó una pequeña sonrisa. De prisioneros a profesores. No está mal. Pero entonces la habitación se oscureció. Sonó una alerta. Transmisión no autorizada en un canal de emergencia prioritario. Nadie se movió. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla holográfica principal. La transmisión cobró vida. No con el rostro de Viren, sino con algo mucho peor. Un puesto de avanzada terrano, ubicado en el lejano sistema Kerbos, estaba bajo asedio. Las llamas rugían. Soldados humanos yacían en montones retorcidos. Edificios enteros se desmoronaban en silencio. Y en el centro de todo, se erguía una figura, bípeda, con una armadura de placas de obsidiana, el rostro oculto tras una máscara de respiración que siseaba con cada lenta inhalación mecánica. No hablaba. No lo necesitaba. Su mensaje estaba grabado en las paredes del puesto de avanzada con plasma abrasador. La Tierra no es invencible. La sangre de Reeb se heló. Páusalo, espetó. Ayla hizo zoom sobre la figura. Se movía como un humano. Luchaba como un humano. Pero algo en su postura, el movimiento antinatural de sus manos, el tenue brillo bajo la armadura, estaba mal. ¿Es uno de los nuestros?, preguntó un capitán. No, dijo Ayla en voz baja. Es uno de los suyos. Reeb se inclinó hacia adelante. Averigua cuántos más hay. Pero Ayla no necesitó comprobarlo. Nuevas alertas ya parpadeaban por todo el sistema. Ataques, pequeños pero precisos, a colonias remotas, puestos diplomáticos, estaciones de investigación, cada uno atacado con una brutalidad quirúrgica, y siempre, siempre, esa misma figura. O una igual. Esto no es una rebelión, dijo Ayla, su voz ahora afilada. Es una campaña. Reeb se levantó lentamente, una tormenta gestándose tras sus ojos. Está tratando de reiniciar la guerra. Ayla lo miró. ¿Qué hacemos? Él no dudó. La encontramos y acabamos con esto para siempre. La casa comenzó en silencio. Sin discursos, sin advertencias, solo órdenes que descendían por la cadena de mando terrana como un viento frío sobre el acero. Reeb estaba de pie con su uniforme de gala a bordo del TSV Revenant, aunque su corazón ya estaba en las profundidades del vacío. En toda la galaxia, la Tierra había intentado reconstruir, traer orden sin sangre. Pero Viren había elegido un camino más oscuro. No solo había desaparecido, había planeado. Y ahora sus marionetas de sombra estaban desgarrando la frágil paz, un puesto de avanzada a la vez. Ayla entró en el puente de mando, su rostro sombrío. La hemos encontrado. Reeb se giró bruscamente. ¿Dónde? Belterra. Un sistema no cartografiado. Los campos de radiación lo mantuvieron fuera de la mayoría de las cartas estelares.
Está operando desde un acorazado de Mingen que funciona con energía de núcleo negro. Esa cosa es una fortaleza volante. Él absorbió todo sin parpadear. Y el mejorado, perfil genético confirmado. Coincide con un marine terrano desaparecido hace 5 años. Creemos que está usando superposiciones neuronales y bioarmaduras adaptativas. Puede que haya más. La mandíbula de Reeb se tensó. Entonces acabaremos con esto ahora. Sin diplomacia, sin ofertas, sin condiciones. Ayla asintió. Ya he movilizado al grupo de ataque Z. El Revenant y sus naves hermanas, destructores terranos de clase sigilosa, hicieron el salto a través del espacio sublumínico con un propósito letal. En cuestión de horas, estaban en el borde del sistema de Beilterra, sus cascos ocultos en sombras iónicas. Desde la órbita, el acorazado de Mingen parecía una herida abierta en el espacio, más negro que el propio vacío, pulsando con poder. Reeb estaba al frente de la bahía de desembarco, vestido con una armadura de combate. Las quemaduras en su cuerpo por el encarcelamiento del Consejo aún le dolían bajo las placas, pero acogió el dolor. Le recordaba por qué estaba allí. Ayla se equipó a su lado, asegurando sus guanteletes. ¿Estás seguro de esto? Terminaremos lo que ellos empezaron. Las cápsulas de desembarco se lanzaron en silencio, cortando las nubes de radiación como cometas. Se estrellaron contra el casco del acorazado de Viren, con garras magnéticas aferrándose. Las puertas volaron por los aires y las fuerzas terranas entraron como una marea de venganza. Dentro, los corredores eran retorcidos y oscuros. La tecnología de Mingen pulsaba con una luz verdosa y enfermiza, y el aire sabía a aceite y descomposición. Pero Reeb avanzó como una cuchilla, su equipo abriéndose paso a través de la resistencia. Los soldados mejorados estaban allí, rápidos, brutales, versiones distorsionadas de sus seres humanos. Pero la Tierra se había entrenado para esto. La primera oleada cayó, luego la segunda. Reeb se encontró cara a cara con uno de los humanos alterados en el núcleo del motor central. Su máscara de respiración siseaba, brillando en rojo. Por un momento, dudó. Algún fragmento de su antiguo yo parpadeó detrás de la locura. Reeb se acercó. No eres un arma, dijo en voz baja. Eres un soldado. Serviste. Sangraste por tu gente. Esto no es lo que eres. Pero la cosa gritó, inhumana, distorsionada, y se abalanzó. Reeb la recibió con acero. La lucha fue brutal. Cuerpo a cuerpo. Reeb recibió 2 golpes en el pecho. La armadura se agrietó, las costillas gritaron, pero al final, clavó su cuchilla en el cuello de la cosa y la sostuvo hasta que dejó de moverse. No lloró su muerte. Le prometió la paz. Llegaron al puente de mando minutos después. Las puertas se abrieron con un siseo de aire viciado. Viren estaba sentada sola en su trono. Parecía arruinada, su rostro demacrado, el fuego de sus ojos extinguido. Pero su orgullo se aferraba a ella como una armadura oxidada. Veo que has traído fuego, dijo, sonriendo débilmente. Eso es lo que siempre temí más. No tu amabilidad, tu rabia. Reeb dio un paso adelante, con el visor levantado, el rostro desnudo, las cicatrices visibles. Querías miedo, querías control. Tomaste tu decisión. Y tú también la tuya, susurró ella. Ayla apuntó su rifle. Un disparo y esto se acaba. Pero Reeb levantó una mano. No. No así. Se acercó a Viren, sacó una punta de datos de su cinturón y la clavó en el terminal junto a su trono. Cada secreto, cada experimento, cada crimen, serás recordada por ellos. No como una gobernante, no como una canciller, la miró a los ojos, sino como el error que nos hizo imparables. Viren siseó y se abalanzó, pero Ayla la derribó con un disparo limpio en el pecho. El núcleo de la IA de la nave comenzó a transmitir en vivo a cada sistema conectado al Consejo. Las imágenes, los archivos, la verdad. Y así, sin más, la galaxia vio la podredumbre. De vuelta a bordo del Revenant, horas después, Reeb estaba de pie ante una multitud de oficiales terranos. Detrás de él, las estrellas volvían a brillar. Esta guerra nunca fue por el territorio, dijo.
Fue por ser vistos, por ser respetados. Y ahora, miró al cielo, ahora nos ven.